Camilo Andrés Domínguez de Escobar es chileno, es licenciado en Historia por la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Ha escrito 2 artículos académicos derivados de su tesis de licenciatura: Sinergias de posguerra, estudiantes y trabajadores en Santiago de Chile, 1918 a 1921, el primero, y Trayectorias infames, Evaristo Ríos Hernández y el Movimiento Obrero en Chile, 1917-1926. Actualmente cursa la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM, donde trabaja en un proyecto de investigación sobre la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Adelante, Camilo. Bueno, hola, gracias a todos y todas por venir. Gracias, Antonio, por tu entusiasmo. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo no traje una presentación en PowerPoint y en realidad, en estricto rigor, no voy a hablar sobre mi protocolo. En ese sentido no va a ser tan protocolar mi presentación. Más bien lo que yo quise hacer fue intentar profundizar algunas reflexiones que ya estaban en el protocolo, pero que me parecen interesantes como para aprovechar la situación, ¿sí? Yo quiero hablar sobre los archivos como entrada a mi tema de investigación, que es la historia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Lo primero que quiero decir es que mientras buscaba libros en la biblioteca, en los pasillos de la Biblioteca Central, para escribir esta ponencia, di con un pasillo donde había muchos textos como canónicos, clásicos, así sobre el oficio del historiador, teoría de la historia, etc. Y tomé un libro de Pierre Villers que se llama Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Yo, muy esperanzado, lo vi y en realidad noté que no había nada que me sirviera en ese texto para mi presentación. O sea, lo que quiero decir es que Pierre Villers escribió una especie de manual de historia sin dedicar ninguna palabra a hablar sobre los archivos históricos, ¿ya? Entonces eso es interesante porque dice algo que quiero como seguir un poco la ruta. Voy a leer un poco. Los historiadores, y perdonen que hable como con esta voz gremial de los historiadores en un programa interdisciplinario, pero por ahí me estoy como metiendo al tema. Los historiadores observamos los fenómenos humanos a través de la perspectiva del tiempo. Aplicamos técnicas más o menos complejas para estudiar sujetos, áreas geográficas y periodos. Sin embargo, rara vez extendemos esa atención a los archivos históricos, ¿sí? Los archivos históricos son considerados por todos los historiadores como la base para la interpretación del pasado. Sin embargo, ellos mismos muy rara vez son pensados e historizados, los archivos, ¿sí? Usualmente los tratamos como pruebas de autoridad, y de ahí que la forma de aparición de los archivos históricos en los textos sea como una nota a pie de página. El archivo, entonces, ocupa un lugar ambivalente en el oficio de los historiadores y las historiadoras, porque es al mismo tiempo central y periférico, en el sentido de que en términos materiales el archivo es el pilar de la investigación histórica, o sea, no hay historia sin archivos o historiografía, pero en términos epistémicos está casi al margen, ¿ya? Fuera del escrutinio que se le aplica a otras dimensiones del trabajo histórico. Entonces, la relación con los archivos es, ante todo, artesanal, es decir, se aprende con la experiencia con los papeles, ¿sí? Es un trabajo más cercano a un oficio manual que a un objeto de reflexión intelectual. Entonces, la disciplina de la historia, y a eso es lo que aludía con la anécdota de Pierre Villers, tradicionalmente volcada hacia un ideal de rigurosidad externo, hacia afuera, es poco dada como disciplina a la reflexión sobre su propio oficio, hacia la introspección. Entonces, convengamos que el archivo es una especie de fundamento de la disciplina, pero al mismo tiempo oculto. Hay una frase famosa de Heidegger, que no es santo de mi devoción, pero que decía: las ciencias no piensan. Y lo que él quería decir era, creo, que pensar significa reflexionar sobre los fundamentos de las cosas, mientras que las ciencias, por lo general, lo que hacen es aplicar métodos que ya están establecidos, que no hay que inventarlos. En esa misma línea, recuerdo un profesor en Chile que decía que lo que es propio de la disciplina de la historia era la aplicación del método histórico, es decir, revisar fuentes primarias. Entonces, en estos términos, para hacer historia no se requeriría pensar, sino simplemente ejecutar un procedimiento.
Entonces, un claro indicio de que los archivos apenas han sido teorizados, perdón, me salté una parte, las reflexiones sobre los archivos entre historiadores e historiadoras son escasas porque, creo yo, tocan una fibra sensible. El archivo es como el cable a tierra de la historia, es el pilar de la identidad de los historiadores, quizá el último que queda. Así que interrogarlo y someterlos a la crítica es como hacer tambalear o remover el suelo firme sobre el que se ha edificado la disciplina de la historia como disciplina científica. Entonces, un indicio de que los archivos históricos apenas han sido teorizados es la abundancia de metáforas a las cuales recurrimos para llenar su sentido. Por ejemplo, las metáforas marinas. Nos sumergimos en los archivos, navegamos en sus fondos documentales, porque así se le llama fondos documentales, que ya es una metáfora como oceánica. A su vez usamos referencias geológicas, por ejemplo, el archivo es un lugar donde vamos a extraer la materia prima para la historia, para escribir la historia. También están las metáforas arqueológicas, como cuando decimos exhumar un texto, desenterrar el texto, etc. Y también, por último, están las metáforas relacionadas con sitios, como con la muerte. O sea, el archivo es como, ir al archivo es como ir a las catacumbas o descender ir al cementerio de los papeles. Ahora bien, y después de este rodeo, todas estas imágenes recurrentes o metáforas coinciden en algo esencial, que el archivo es el lugar donde recolectamos los insumos para hacer la historia. Es decir, predomina la metáfora de la extracción. En los años recientes, sin embargo, y ahí es donde quiero inscribir la perspectiva, se ha hablado del giro del archivo, un debate que tiende puente entre la historia, la antropología y también otras disciplinas. Lo esencial de este giro es pasar de ver el archivo como un contenedor de información a ver el archivo como un objeto de análisis en sí mismo. ¿Sí? Entonces, requiere una mirada más etnográfica, que no solo explore cómo se preserva y organiza la información, sino también que esté atento a sus materialidades, en qué áreas se guarda silencio, y cómo el poder se refleja a través de su contenido y de su forma de clasificación de los documentos. Este giro del archivo, sí debo decir, probablemente es más bien una declaración de intenciones más que una realidad, porque en la academia suele pasar que se le llama giros a lo que en realidad son ligeros desplazamientos. Pero en ese giro quisiera inscribir este trabajo. Podemos hablar, como trayendo a Marx nuevamente, de fetichismo de los documentos cuando ignoramos las relaciones no siempre visibles que hacen posible su existencia. Es una desconexión cognitiva que nos lleva a pasar por alto los procesos históricos que le dieron forma, así como los efectos sociales que tienen los documentos. Esta parte me la voy a saltar para avanzar más rápido. ¿Cómo llega a nuestras manos un testimonio, una fotografía, una grabación antigua o un archivo en su totalidad? Esa es una buena pregunta. La destrucción de objetos o de fuentes es la constante a lo largo de la historia, y lo común, lo habitual, es que apenas permanezca un rastro diminuto de lo que fue una época. Entonces esta pregunta aplica a cualquier tipo de fuente, pero adquiere aún más relevancia cuando hablamos de archivos riesgosos o clandestinos. Este es el caso de la documentación producida por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que logró sobrevivir a una dictadura militar que hizo todo lo posible por eliminar esta documentación. Entonces, este proyecto de investigación sobre la Comisión Chilena de Derechos Humanos nació casi por casualidad mientras buscaba información sobre mi abuelo en los archivos. Fue entonces cuando descubrí una parte del archivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos guardado como fondo documental en el archivo de la Administración en Santiago de Chile. Entonces fue en esos mesones, revisando sus expedientes, carpetas y folios, donde me asaltó una idea que no he querido dejar ir, que es que la historia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos es en gran medida la historia de la creación de su archivo. ¿Qué fue la Comisión Chilena de Derechos Humanos? Fue un organismo no gubernamental fundado en diciembre del 78, en plena dictadura militar. Su misión consistió en recopilar y sistematizar las violaciones de los derechos humanos, llevar a cabo denuncias tanto dentro como fuera del país, brindar asistencia jurídica a víctimas y coordinar movilizaciones sociales.
En poco tiempo la comisión vivió un crecimiento meteórico, pasando de apenas un puñado de miembros a cerca de 1.500 en 1985. Para ese entonces ya contaba con sedes en 30 ciudades del país y más de un centenar de comités de base, lo que la convirtió en una auténtica burocracia de la resistencia. Entonces, uno de los primeros documentos que vi en ese acervo documental fue un relato de una persona que había sufrido tortura en un centro de detención, como hay muchos en estos archivos. Lo que me llamó la atención, o un aspecto que me llamó la atención, es que estas hojas mecanografiadas tenían algunos pasajes que estaban subrayados con un destacador amarillo. Entonces, ese acto de resaltar aquello que se consideraba importante del relato, por parte de la gente de la Comisión Chilena, significaba un ejercicio de mediación, pero también una operación epistémica. ¿Qué registrar de un testimonio? ¿Bajo qué categorías se agrupar las denuncias? En esos momentos, los defensores de derechos humanos se enfrentaron a decisiones sobre asuntos sobre los cuales no existían guías previas. La conceptualización dominante en las ciencias sociales y en la filosofía, quizá también europea y norteamericana, suele equiparar la noción de archivo con el estado y la dominación. En perspectivas como las de Jacques Derrida, Michel Foucault, Laura Stoller o Michel Roth-Touillot, el archivo se presenta como una institución de poder, de vigilancia y represión diseñada para controlar a las poblaciones. Sin embargo, fijar y preservar en el tiempo no es atributo exclusivo de los instrumentos de dominación. Esta visión contemporánea no me resulta del todo adecuada, pues no se corresponde con lo que observo aquí, un archivo creado para denunciar las acciones de una dictadura militar. En el caso chileno, los llamados archivos de la resistencia o de los organismos de derechos humanos se han convertido en herramientas para esclarecer crímenes, identificar responsables, restituir los derechos de las víctimas y reparar los daños sufridos. Ahora sí me voy a saltar para llegar a lo importante. Estos archivos de derechos humanos, por lo general, se han concebido en los términos que había mencionado antes, como depósitos de información relevante para establecer elementos de prueba en los casos de violación a los derechos humanos. Sin embargo, y como decía antes, en la dicotomía habitual entre víctimas y victimarios aparece un tercer actor, que es la mediación de los organismos de derechos humanos y de sus prácticas documentales, como en el ejemplo del subrayado de los testimonios. Los organismos de derechos humanos se vieron obligados a crear métodos para clasificar y estandarizar las denuncias con el objetivo de procesar miles de casos y canalizarlos en un discurso de denuncia más o menos uniforme. La Comisión, por ejemplo, elaboraba informes mensuales, semestrales y anuales en los que no solo se documentaba de manera neutra la violación de los derechos humanos, sino que también de alguna manera se interpretaba la violencia política en el país, y estos informes se distribuían tanto dentro como fuera de Chile. Estos organismos, entonces, como la Comisión, no solo registraron las experiencias de violencia, sino que, de alguna manera, dieron forma a las maneras en que debían ser expresadas. De ahí nacieron formas de nombrar el horror y con ello tácticas para resistirlo. La dictadura entonces no solo se combatió en las calles, sino también en la creación de un sistema de denuncia y gestión de información paralelo al régimen militar. Entonces, llegó a la hipótesis de que la Comisión, más allá de acumular denuncias, ayudó a configurar una cultura política, una narrativa humanitaria y unos procedimientos con los que todavía hoy la sociedad chilena procesa el pasado reciente. Para explorar este fenómeno, propongo reimaginar el archivo, no solo como fuente, sino como una mediación con su propia historia. Este enfoque invita a un giro metodológico, pasando de hacer historia a partir de archivos a explorar la historia de los archivos, o mejor aún, de las prácticas documentales y de sus efectos sociales. En cuanto a los efectos sociales de la documentación, me quiero apoyar en la idea de transposiciones históricas, o transfusiones históricas, podemos llamarlo también, de Oriana Bernasconi, que se refiere al uso de documentos en contextos y con fines distintos a aquellos para los que fueron creados. Tras el retorno a la democracia, los papeles producidos por los organismos de derechos humanos se transformaron en fuente para las comisiones de verdad, en pruebas judiciales, en demandas de víctimas contra el Estado y sus victimarios, en insumos para la creación de instituciones oficiales de memoria, como el Museo de la Memoria en Chile, y Londres 38 y muchos otros, en materiales para curaturía,
en fuentes de inspiración literaria y, como en mi caso, en herramientas para la investigación histórica y social. Si por lo general los archivos se asocian con la muerte, porque son los lugares donde accedemos por definición a lo que ya no existe, estos papeles tienen múltiples vidas y rastrearlas es también uno de mis objetivos. Y ya entro en la última parte, que voy a tener que ser muy rápido porque me quedan 5 minutos. Ahora te quedas. Perdón, queda bonito. Es que presenté una visión un poquito heroica del archivo y esta es la visión como más crítica del archivo de los derechos humanos de la Comisión. Existe una economía política de los papeles que se refleja en los balances financieros de la Comisión chilena, que están en su propio archivo. La Comisión, que contaba con un equipo de funcionarios profesionales a tiempo completo y presencia en varias ciudades, se financiaba mediante aporte de agencias internacionales, tanto norteamericanas, de Estados Unidos y Canadá, como europeas, Alemania, Suecia y Holanda, entre otros países. Las rutas del dinero y sus implicaciones en el movimiento de derechos humanos en Chile apenas han sido investigadas. Si algunas naciones centrales del capitalismo financiaron el trabajo de la Comisión, surge la interrogante acerca de los mecanismos de autonomía y dependencia. En otras palabras, ¿cómo influyeron los intereses geopolíticos de los patrocinadores en el movimiento antidictatorial en Chile? Y en el cono sur, podríamos ser una dimensión. Las agencias no solo proporcionaban recursos, sino que también imponían estándares que la Comisión debía cumplir para alinearse con la lógica de las auditorías y las rendiciones internacionales. Todo esto en época de dictadura. Así se introducía una relación de control y vigilancia externa sobre sus actividades. Los organismos de derechos humanos debían elaborar informes adecuados para asegurar y mantener los apoyos financieros. Todo esto revela una tensión entre las prioridades locales del movimiento contra la dictadura y las exigencias externas. Si todo esto es correcto, la documentación sobre la violencia política en Chile, cómo se clasificó, cómo se le dio sentido, etc., bajo qué categorías y qué discurso que la movilizara o que la direccionara, esa documentación estuvo atravesada por relaciones de poder global, donde los fondos condicionaban la forma en que la Comisión debió operar, registrar y presentar su trabajo. El lenguaje de los derechos humanos permitió amalgar en su momento sensibilidades diversas en un contexto de crisis de las ideologías clásicas de izquierda, principalmente el marxismo, tras el golpe de Estado en Chile. Si bien es cierto que los derechos humanos fueron una herramienta poderosa para denunciar la violencia, la defensa de los derechos económicos y sociales quedó notablemente relegada. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la conciencia pública promovida por organismos como la Comisión resultó insuficiente para contrarrestar el modelo neoliberal implantado de manera particularmente radical en Chile durante la dictadura y luego validado por la clase política civil que gobernó después de Pinochet. Por eso me pregunto en qué medida esta economía política de los derechos humanos y sus lógicas de dependencia contribuyeron a limitar la potencia del enfoque de derechos humanos en este contexto, confinándolo a la denuncia del terrorismo de Estado, pero desconectándolo del modelo económico que impuso la dictadura. Este carácter restrictivo, en última instancia, condujo al fracaso del proyecto de derechos humanos en Chile. Pero no solo eso, también podría ser un aspecto decisivo para entender la mutación en general de la izquierda chilena después de la dictadura. En este marco, las izquierdas, que se asociaron a los derechos humanos, abandonaron la crítica al imperialismo, por ejemplo, que era una tradición de la izquierda en Chile, y desatendieron también el análisis de las formas dependientes de integración a la economía mundial. Estos temas permanecieron casi intocados tras el retorno a la democracia en Chile. La clave que preponderó, entonces, que hemos calificado de humanitaria, dejó atrás las interpretaciones revolucionarias de la izquierda que todavía estaban vigentes en los primeros años de la dictadura. El discurso de derechos humanos hizo hincapié en el imperativo moral y la empatía con las víctimas. En los informes de la Comisión se detallaban las circunstancias de los crímenes, nombres, edad, sexo, ocupación, lugares y fechas y tipos de torturas. Sin embargo, por norma general se omitieron las militancias políticas y la dimensión socioeconómica como explicaciones de la persecución estatal. Se buscaba consolidar la idea de víctimas inocentes. El objetivo era restaurar la humanidad denegada a las personas violentadas, pero a costa de borrar la matriz colectiva del conflicto. Así, un encuadre clásico como el de la lucha de clase se desplazó por la dicotomía entre víctimas y victimarios. Eso, gracias.